Hola, buenas, bienvenidos al segundo capítulo del podcast Blockchain sin humo. Estamos aquí de nuevo, Carlos, Aitor y yo, Gabriel. Y nada, en este podcast tenemos pensado hablar de dos conceptos muy interesantes que son los smart contracts y los oráculos. Y luego pasaremos a dar algunas noticias como hicimos en el podcast anterior. Así que nada, yo entraría ya a hablar del tema. ¿O tenéis algo que decir antes? No, yo creo que lo mejor es entrar. Todo bien, todo bien la semana. Todo bien, todo bien. Muy dura, no, trabajando. Bueno, estamos a martes. Es martes, es verdad, joder. No, Tío, yo como mañana es fiesta, tío. Es viernes, tío, de toda la vida. ¿Eh? Es fiesta para los que vivimos en Madrid, el resto... Es verdad. verdad. Sí, para los madrileños. Bueno, no somos madrileños No. ninguno. Bueno, tú sí. Tú sí. Yo sí. Bueno, Pero yo no de Madrid, en verdad, sí. Mira, tú vives casi en Segovia. Claro. Bueno, pues nada, yo entraría al grano. Vamos al grano, yo creo. Además, ha sido 2 semanas interesantes desde el otro podcast. Creo que hay noticias bastante curiosas, Sí. sobre todo hoy. Hoy ha habido una buena. Hoy ha habido una buena. Porque teníamos preparado 3 noticias y en el último momento, esta tarde, mientras que estábamos todavía Hace trabajando... media hora, sí, ¿sabes? Sí, o sea, ha salido un bombazo que luego hablaremos. Pero nada, yo empezaría. Estamos generando un hype que... A ver, Pero- es un bombazo, bro, de noticias. No Sí, pasa sí, nada. sí. Así tiene que ser, sí, desde luego. O sea, es verdad, quedaos hasta el final. Suscribíos y saldrá un Reels por ahí. Bueno, pues yo ya entraría con el podcast. Así que vamos a empezar con el primer concepto del podcast. Carlos, ¿qué es para ti un smart contract? Vale, bueno, para mí un smart contract es una parte principal de lo que llamamos las redes de propósito general, ¿vale? Como vimos en el capítulo anterior, las redes Ethereum es una red de propósito general, al igual que Solana o Cardano. Y esto quiere decir que sobre este sistema, que son pues, Cardano o Ethereum, se pueden construir aplicaciones descentralizadas. Y la forma de construir estas aplicaciones es a través de los smart contracts, ¿vale? Entonces, básicamente son trozos de código en los cuales se define pues un estado y cómo ese estado va evolucionando con el tiempo. Imaginemos, por ejemplo, que queremos construir algo parecido a Bitcoin dentro de Ethereum, por ejemplo. Pues nuestro estado, lo que llamamos estado, que realmente es una tontería, simplemente como hablamos en el podcast anterior, el Bitcoin es una cuenta de balances, pues sería el balance que tiene cada cuenta dentro de Ethereum y simplemente las operaciones que se pueden hacer dentro de esa aplicación descentralizada, que es el Bitcoin dentro de Ethereum, pues sería yo te transfiero a ti $2, o sea, 2 Bitcoin de Ethereum, ¿vale? Entonces, pues tendrías que cambiar el balance dentro del smart contract y básicamente es eso. Pero vamos, son como trozos de código que se ejecutan dentro de la blockchain. O sea que el smart contract sería básicamente esas funciones que hacen entradas y salidas dentro de ese balance de cuentas. Exacto. Básicamente la clave es eso. Un estado, se define un estado en el smart contract y se define cómo puede cambiar ese estado. Vale, y por entrar en este caso concreto de, por ejemplo, Bitcoin, hemos dicho Bitcoin, pero sería cualquier moneda, Ujú. es decir, un Sí. token fungible. Sí, he dicho Bitcoin para que Sí. se entienda un poco, pero es verdad que todos los tokens al final son como un Bitcoin hecho en Ethereum. Claro, Sí. para que quieran entrar más en detalle, existe un estándar que es Ujú. el RC20, que es el que siguen todos los tokens en las redes basadas en Ethereum. Entonces, por ejemplo, en el caso que tú ponías de un token crear un token como Bitcoin dentro de una red como Ethereum, ¿qué reglas definirías? ¿Vale? Porque creo que, como tú dices, el estado, que imaginemos que es un Excel gigante, ¿vale? Donde puedes guardar cosas en memoria, sería en este caso el balance. Ujú. El balance de cuentas. Es decir, tú tienes tantos bitcoins, Aitor tiene tantos, y eso es un estado. Una foto en un instante de la cantidad de dinero que tiene cada persona. Exacto. Vale. Y luego, aparte de eso, no es solo una memoria, Exacto. es un conjunto de reglas sobre cómo se puede alterar ese balance. Exacto. Por ejemplo, no podríamos hacer que la suma de todos los balances sea distinta entre fotos. O sea, yo no podría no podría crear dinero de la nada ni borrar dinero de la nada, a no ser que se explicite así en el smart contract. Claro. Y otra regla, por ejemplo, que habría que definir sería en el caso de que yo tengo 2 bitcoins, te quiero pasar uno, Ujú. para bajar de mi cuenta, Ujú. de ese balance, tengo que ser yo el dueño. Claro. O sea, Exacto. esa es Esa una es regla, otra. por ejemplo. O yo puedo darte permiso a ti
para que tú gastes X cantidad de mi dinero. Podrías no ser el dueño si está definido así en el smart contract. Claro. Sí, o sea, pero digo, por ejemplo, para la convención más común, o sea, es verdad que luego tú puedes definir las reglas que quieras. Entonces yo creo que me parece un muy buen ejemplo, porque al final estás definiendo, es un contrato, que con contrato es verdad que yo creo que en el mundo convencional un contrato se entiende como algo con muchas reglas y tal, pero un contrato al final es es una serie de reglas que tienes que cumplir. Exacto, básicamente viene a ser lo mismo que un contrato a nivel convencional, aunque tenga una o n reglas. Claro. Al final definimos un acuerdo de comunicación en la cual pues los dos hablamos a través del smart contract, que son esas reglas definidas. Además, el caso que plantea Carlos de Bitcoin, eso ya se hace, eso es Rapid Bitcoin. Sí, Rapid Bitcoin está programado dentro de... Es un token que sigue esas reglas dentro ya de... por alusiones a los Rapid, que ya lo hemos... Rapid, que no Rapid. Ya, que le llaman en el podcast. Básicamente los Rapid tokens son un tipo de tokens que básicamente están colateralizados con otro token. Por ejemplo, el Rapid Bitcoin es un token dentro de la red de Ethereum, el cual hay una empresa que básicamente te lo puede intercambiar siempre por un Bitcoin. Sí, o sea, eso me parece que será en algún capítulo de algún podcast hablaremos en detalle sobre esto porque es un mundo. Vale. Entonces yo creo que queda más o menos claro el concepto, pero como en el otro podcast, creo que es importante que la gente entienda por qué hacer un smart contract es mejor que hacer un contrato normal, qué ventajas tiene, qué usos, qué aplicaciones. O sea, ¿por qué creéis que los smart contracts son una revolución y son una tecnología que se va a empezar a usar para muchas cosas? ¿Cuáles son las principales ventajas que veis y utilidades? Pues a ver, sobre todo pues que funciona sobre la propia blockchain, y al final en la blockchain todo queda grabado y no puedes salvo que, como te digo, no puedes eliminar esa comunicación. Al final cada interacción con el smart contract queda grabada en la blockchain, y para mí esa es la principal ventaja. En mi caso, como ya vosotros sabéis, soy muy fiel admirador de la automatización, y creo que uno de los puntos claves de la automatización viene en el no tener confianza en un tercero, porque si tú tienes un sistema automático del cual tienes que realmente depositar una confianza en ese sistema, es mucho más es un esfuerzo mucho más difícil automatizar ese proceso, ya que requiere una confianza. Pero como en este tipo de redes los smart contracts hacen que esa confianza no tenga que ser necesaria, puedes automatizar algún proceso sin necesidad de depositar esa confianza en ese sistema automatizado, que ya no solo puede tener ya no solo puede no funcionar por malicia, sino por fallos en el sistema u otro tipo de cosas. Yo creo que son dos puntos, ¿no? Por un lado, la confianza, que normalmente cuando... O sea, un smart contract al final son lógicas muy simples que se podían ya hacer desde hace muchísimos años en sistemas centralizados. El tema es que no, como tú dices, no había confianza en esos sistemas, porque están centralizados, cualquiera podría manipularlos y nadie va a depositar su confianza en ellos. Y por otro lado está la automatización. Entonces yo creo que la clave es que la Ethereum, al permitir programar smart contract, junta que no tienes que confiar en nadie, bueno, confías en toda la red, que al final es como prácticamente imposible de alterar, y a la vez te permite programar sobre ella. Entonces es como la fusión de la programación con la confianza. Entonces, en mi opinión, lo que permite es sobre todo lo que decías tú también, el tema de no tener que confiar, que no haya un intermediario que te garantice que eso se va a ejecutar, porque el código ya garantiza que se va a hacer así. No necesitas, por ejemplo, en el sistema real ahora mismo, tú y yo podemos firmar un contrato, lo escribimos a papel, súper bonito, estas reglas, perfecto. Pero ese contrato, no, o sea, para que se cumpla, tiene que haber venido un notario que lo firme, como que estamos ambas partes conformes, y luego, en el momento de ejecutarse, tienes que ir a un sistema judicial y hacer una serie de cosas. No está automatizado y necesitas mucho englobo que con los smart contracts se reduciría, bueno, y que es instantáneo. Pero al final la confianza no es en el smart contract en sí, sino en la red sobre la cual corre este smart contract. Al final un smart contract no deja de ser un contrato normal que puede tener sus fallas, como las tienen, que hay casos de
De hecho, o sea, el papel del notario, que muchas veces se dice que va a desaparecer, o sea, el papel de notario de una persona que viene a firmarte y te olvidas, va a desaparecer quizás, pero vienen los auditores, que es algo Exacto. similar. Los auditores, básicamente, bueno, al final, como hemos dicho, los smart contracts son trozos de código, piezas de código, vaya, que realmente tienen su complejidad, obviamente, porque son complejos, tienen muchos elementos. Entonces, obviamente, no se pretende que el usuario medio pueda llegar a entender un smart contract. Entonces, los productos que existen dentro de la blockchain suelen tener sus proyectos auditados. Esto quiere decir que hay una tercera parte, una persona independiente del producto que lo analiza y simplemente determina si el producto que se ha construido cumple con los requisitos que se dice tener y qué posibles vulnerabilidades o problemas puede llegar a tener. Esto, o sea, realmente es una auditoría básica, pero aplicada Claro, a la programación. Claro, y al final es eso. O sea, se encarga de que también ambas partes, porque a lo mejor ninguna de las dos partes tiene ni idea de programación, contratan a un intermediario y esa persona, o sea, hay una persona que lo programa y una tercera parte que hace, o sea, de forma externa, comprueba que ambas partes, o sea, que el smart contract hace lo que ambas partes están de acuerdo en hacer. Eso es, muy bien. O sea, me parece que es un perfil que tiene, o sea, va a coger mucha relevancia y que es fundamental para que el mundo cripto se desarrolle. ¿Qué tipo de perfiles son los que auditan ese tipo de quiero decir, son siempre personas técnicas? ¿Hay Sí. algún otro tipo de perfiles esa es buena legales? Sí, a ver, bueno. Obviamente, seguro que a nivel legal, que es esto, tengo más desconocimiento en ese aspecto. Habrá también cosas. Seguramente haya gente que se dedica a cómo se gestiona, a cómo es realmente legalmente esas transiciones que hay en los smart contracts. Pero luego, por ejemplo, a lo que me estaba refiriendo yo principalmente son auditorías técnicas. Normalmente vienen de dos perfiles. Vienen de desarrolladores de smart contracts y también otra parte de antiguos trabajadores de ciberseguridad que se han especializado un poco en blockchain y pues eso, todo hacen pues, bueno, análisis, ¿cómo se dice? Bueno, un tipo de análisis estático del código y bueno, y cosas técnicas que tampoco vamos a abrumar. Pero eso, están esos dos perfiles, el del desarrollador y el de ciberseguridad. Sí, y también creo que a lo mejor ahora no es muy común, porque la mayoría de análisis que se hacen ahora, o sea, como esto está muy empezando, está emergiendo, son análisis más bien de fundamento técnico, pero en un futuro, sabes, cada vez se va a ver más, que va a haber muchos abogados que, o sea, que es un buen perfil el conocimiento técnico con saber de derecho, porque, vale, yo puedo saber leer un smart contract, puedo entenderlo perfectamente, pero está la parte de que ambas partes, o sea, de que el smart contract haga lo que las dos partes quieran. Y que lo que tiene que hacer es legal. Y que, claro, porque bueno, podemos firmar cosas en un smart contract que sean ilegales. Entonces, si hay alguien que sabe de derecho y tal, yo creo que es un perfil muy interesante el mezclar derecho con tecnología blockchain, porque yo creo que es un buen Y más cuando, por ejemplo, los desarrolladores no tenemos ni puta idea muchas veces de derecho y ya nos ha pasado hablando cosas de hostia. Sería falta hablarlo con alguien que sepa de esto para que nos diga si esto se puede o no se puede. Seguro que son un perfil súper demandado en unos años, o sea, este perfil. A mí me parece que es un buen ejemplo para explicar otro tipo de smart contract de un caso más cotidiano. Por ejemplo, si hiciéramos un smart contract para las licencias digitales. Por ejemplo, algo que mucha gente hoy en día ya tiene es las licencias de Spotify. Ahora mismo, tú para tener una licencia de Spotify, te tienes que entrar a la página de Spotify y te registras con tu usuario y tu contraseña y lo pagas. Pero hay ciertas cosas que tú no puedes hacer. Tú no posees una cuenta de Spotify, tú tienes derecho a usarlo más bien, ¿no? O sea, te ellos con tu email y tal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pago la licencia de un año y a los 3 meses digo, es que me voy es que no estoy usándolo, tal, ya lo tengo pagado? Y no le voy a dar mi cuenta a otra persona porque tiene mi contraseña y mi mail y todo. A día de hoy te la comes. Claro, o sea, lo has pagado y te jodes. En cambio, esto con un smart contract podríamos definir ciertas reglas donde si, por ejemplo, Spotify estuviese
tuviese un sistema más distribuido, descentralizado, que el proveedor de servicios fuese también, o sea, no fuese centralizado de alguna forma, Sí. pudiéramos hacer que, oye, esta es una licencia y la puedo transferir, por ejemplo. Claro. No podríamos definir que el poseedor de que esté en este smart contract, que puede ser un NFT, que un NFT es un smart contract. Bueno, un conjunto Claro. de NFTs es un smart contract. Exactamente. Realmente, el tema de las licencias, estoy echando la cabeza atrás. Antes las licencias, tú lo que comprabas una cadena de texto y tenía una duración temporal determinada. Y Claro. podías utilizarla, salvo que fuesen de un solo uso, por ejemplo, las de videojuegos. Ya. Podías... ¿Cuántos de vosotros, o sea, seguro que en el público mucha gente se siente identificada, tenéis 800 juegos en Steam que jamás habéis jugado porque un día un amigo muy cabrón, Juan te hace comprar un juego, lo jugáis 2 horas y os aburrís? Que un día, ¿tú nunca has entrado a estas ofertas de 20 juegos por €1? Claro, y cosas así. Vamos. O sea, digamos que uno de los casos que, como hablamos en otro capítulo, son los NFTs. Esto es el claro ejemplo de posesión digital, Exacto. de propiedad digital. Se llama las licencias de videojuegos o licencias de cualquier cosa que sea digital y que no pertenezca a la empresa que te lo emite Sí. el activo, sino una vez tú me lo has vendido, es mío y hago lo que quiero. Que no se vinculen en sí a la cuenta, sino que tú tengas esa entidad en tu cuenta y que tengas la opción de transferir o no. Por ejemplo, podría Adobe Photoshop, que seguro que es una herramienta que usa mucha gente también en su trabajo, podría emitirnos un NFT que se programase, porque es una regla. Tú puedes programar las reglas que quieras. Bueno, ahora entraremos en más detalle exactamente todas las que tú quieras, no. Pero una regla de duración de 1 año. Entonces, durante ese año, el poseedor de ese NFT tendría derecho a usarlo. Y luego podemos programar, igual que con la transferencia de dinero, tenemos un estado que el poseedor de unos tokens puede pasarle a otro y tal. Esas son las reglas. Sí. Podríamos definir las transferencias, por ejemplo. Yo puedo pasarle a Carlos, si soy el poseedor de un NFT, se lo puedo pasar a Carlos y pasa a ser suyo. Y Carlos luego se lo puede pasar a Aitor. Y incluso podríamos hacer mecanismos más complejos de alquiler de licencias. Oye, te lo puedo prestar por tanto tiempo porque no lo voy a usar esta semana. Entonces, se pueden hacer mecanismos tan complejos como queramos. Pero yo... Sí. A mí me parece un buen ejemplo. Y sobre todo, muchas veces cuando hablas de este tipo de cosas, muchas veces la pregunta que surge es ¿por qué se va a hacer así? ¿Por qué vas a tener un sistema? O sea, ¿por qué Adobe va a querer generar menos licencias para vender menos licencias? Podría ser como... podría llegar a no ganar tanto dinero o algo así. Y se debate mucho sobre esto. Probablemente porque de esa forma también se podría programar en el smart contract una forma de que Adobe se llevase un porcentaje por la ejemplo. transferencia. Claro. Y eso podría llegar a incentivar, por ejemplo, imagínate, yo no estoy dispuesto para hacer un logo, igual yo no estoy dispuesto a descargarme Adobe Photoshop y pagar la licencia anual, pero sí que estoy dispuesto a pagar $3 y ya está. Entonces, habrá casos en los que el modelo de negocio de los NFTs con una comisión al emisor del NFT tenga sentido y habrá casos en los que no. Y Sí, al final de eso se trata. No se va a aplicar a todo. Sí. O sea, como hablamos el otro día. O quizás sí, a ver, en el futuro es incierto, pero El caso de los billetes de avión que os planteaba en el anterior podcast podría ser similar a este también. sí, es un smart, o sea, es lo que ha dicho, es un NFT que al final es un conjunto de smart contract, un conjunto de reglas. bueno, es un smart contract, tiene un conjunto de NFTs. Sí, o sea, a mí me parece un buen ejemplo, la verdad. Y sí, o sea, como tú dices, o sea, al final no sé si se aplicará a todo, no somos aquí adivinos, pero es verdad que la posibilidad de programar reglas de transmisión también, como ha dicho Aitor, de decir, cuando yo te paso la licencia, por ejemplo, el 10% del valor va para Adobe de nuevo. Que eso, por ejemplo, se está haciendo ya en el mercado de NFTs de arte. Sí. Que el autor saca el cuadro y con un cuadro normal, una vez el autor lo vende, que a lo mejor lo ha vendido por una miseria porque en el momento no era famoso, y luego ese cuadro se está vendiendo por miles de millones, y eso se han visto muchos casos de gente que vende sus derechos de imagen y ya no, luego se hacen súper famosos y no se llevan nada. Aquí se podría hacer, por ejemplo, yo vendo mi cuadro y por cada transmisión yo me quedo una comisión de
El 1%. El 1% o lo que tú quieras, lo que se especifique. Entonces eso ya se está haciendo en el mercado de NFTs y yo creo que eso es algo, una ventaja para la gente, los artistas. Es un modelo de negocio más, al final. NFTs artísticos, caca. Bueno, como dijimos, es un negocio más y Aitor era un hater. Es un hater, tío. A ver, yo lo siento, pero ya sabéis que estoy muy en contra de esa aplicación de los NFTs. ya, a ver, no muy en contra, pero no me parece un modelo sostenible. No me parece que el futuro de los NFTs vaya por ahí. no tan sostenible como puede ser el arte actual. O sea, Pues eso. o sea, ya está, ¿sabes? Ya. Gabriel hater de la cultura. Sí. No, tan sostenible no digo que lo que vamos a decir. Lo que, No eran mierdas. no soy hater de los artistas, por favor. No, pero, o sea, que al final, o sea, las cosas, eso le da un valor y la gente pagará lo que quiera, que no por ser un NFT vale millones de euros, porque un NFT lo puede hacer cualquiera. Entonces, cualquier cosa que sea ilimitada no tiene ningún valor. Ahora, si eres Leonardo da Vinci del siglo XXI y haces una colección perfecta, súper bonita, artística y tal, pues a lo mejor sí tiene cierto valor. Ya cada uno el valor lo da el mercado, no lo doy yo. Yo no soy Pedro Sánchez. yo no doy valor a las cosas, eso define el mercado. Pero bueno, a mí me parece que queda más o menos claro lo que es un smart contract. Yo creo que hilando con el tema de smart contract vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de los oráculos. Y yo creo que la mejor forma de explicar qué son los oráculos es explicar por qué son necesarios. Porque los oráculos vienen a solventar una limitación que tienen los smart contracts y la blockchain de propósito general, que ya hemos explicado ahora y en el capítulo anterior. Para ello vamos a poner, yo creo, que el ejemplo de algo que mucha gente hace hoy en día, hacerlo con responsabilidad, si lo hacéis, que son las apuestas deportivas. Imaginad que Carlos y yo queremos apostar a que gane el Madrid. Bueno, yo apuesto a que gane el Madrid y él a que gane el Barça en el clásico, ¿vale? Vale, bien. Y queremos apostar cada uno un Bitcoin. Yo un Bitcoin a que gana el Madrid y él un Bitcoin a que gana el Barça. Pero no queremos... Estamos pastados. Estamos pastadísimos. O sea, el podcast ha triunfado y ya está, estamos pastadísimos. Sí. Vale. Entonces, o Bitcoin se ha ido a la puta y vale 2 euros. Esa es la opción. Es la otra opción. Entonces... Esperemos que la primera. ¿Qué? Que esperemos que la primera. Esperemos que la primera. Vale. Entonces apostamos cada uno a un Bitcoin. Pero no queremos hacerlo a través de una empresa como Bet365 o cualquiera de estas de apuestas. Queremos hacerlo entre tú y yo y que nadie se lleve comisión de nada porque es nuestro dinero, ¿vale? Entonces, hacemos un smart contract y definimos las reglas. Si gana el Madrid, me llevo yo tu Bitcoin, y si gana el Barça, me llevo tu Bitcoin. Exacto. Vale, hasta aquí parece muy sencillo. Ahora, ¿por qué esto no se puede implementar en una blockchain, en un smart contract, sin los oráculos? Vale, básicamente porque las blockchains, tanto Bitcoin como las otras blockchains nuevas que surgieron de Bitcoin, son sistemas cerrados. O sea, no, la información que tiene el sistema es la información del sistema. No puede acceder a información externa al sistema. Entonces, para que tenga acceso a esa información externa, alguien, por ejemplo, tú podrías introducir datos dentro de la blockchain. ¿Vale? Entonces, los oráculos son la solución con un grado de descentralización más o menos alto, bastante alto de hecho, introducen datos en la blockchain. Entonces, básicamente por esto, así es como se soluciona este problema. Y nada, por ejemplo, hay oráculos de muchos tipos. Por ejemplo, el que dices tú, el caso que ponías tú, pues se hace bastante, que es el de la introducción de resultados deportivos para pues, cosas que se puedan hacer como apuestas deportivas. Entiendo que es el único caso de uso, pero no sé si... Bueno, no sé, plan... Al final, yo creo que es muy importante lo que has dicho. Es decir, la blockchain, los smart contracts son un conjunto de reglas y mientras que esas reglas, el origen de los datos sea de la blockchain y sea solo alterado dentro de la blockchain, es todo perfecto. Por ejemplo, el caso de crear una moneda dentro de una blockchain, porque el saldo inicial se define ya en la blockchain y las alteraciones de este estado son on-chain. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que meter un dato que es de fuera de la blockchain? Por ejemplo, entiendo que en el caso inicial que planteaba Carlos de tener un Bitcoin dentro de Ethereum, el valor de Bitcoin se alimentaría con un oráculo. Muy bien. De hecho, es uno de los problemas y las primeras críticas que hay a los tokens, a los Rapid Tokens,
que son eso, que normalmente dependen de un tercero. Y nada, eso. Entonces, bueno, hay veces que es favorable el confiar en una empresa que se dedica a un cierto servicio, como puede ser dar soporte a Rapid Bitcoin, y confiar en que eso va a ser sostenible y realmente lo ha demostrado en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las apuestas deportivas, eso sí se puede implementar. De hecho, hay smart contracts, que bueno, ya hay casas de apuestas descentralizadas. Cloudbet se llama, por ejemplo. Una de ellas. O sea, no apostéis, no apostéis. No estamos a favor de las apuestas. Claro, no tenemos aún código de referidos de Cloudbet. Si alguna de nos patrocina, podremos cambiar de opinión, pero mientras, Carlos es un ludópata. Vale, entonces, lo que habría que hacer para implementar este smart contract es confiar en una tercera parte. Que esa tercera parte puede que sean muchas partes. Claro. Es decir, podemos confiar en que un dato nos lo está dando, por ejemplo, 50 entidades a la vez. Es el resultado del Madrid, por ejemplo. Que el resultado del Madrid nos lo va a dar, si gana o pierde, nos lo va a dar. Lo vamos a sacar de un sitio, pero para que ese dato llegue ahí, tiene que haber sido por lo menos revisado por X cantidad de personas que confiamos. Si no, ese dato no lo respetamos. Es decir, al final es una solución que no es 100% on-chain, pero yo creo que es un buen approach para solucionar estos problemas. Porque si, por ejemplo, Carlos y yo hicimos un smart contract para lo de las apuestas y confiásemos en Aitor confiásemos en Aitor para dar el resultado, sí. Por ejemplo, si gana el Madrid, que es lo más probable, podría ser que Carlos, aun yo habiendo ganado, le diga, mira, si tú dices a la blockchain que ha ganado el Barça, te doy el medio un Bitcoin, el Bitcoin de Gaby. Entonces, al final es quitar una tercera parte, confiamos en 50, 60, 70 entidades que ya respetamos. Entonces, es posible que una se corrompa. Pero no, es mucho más difícil que se corrompa el más del 50%. Y una pregunta, ¿esa comprobación, esa validación de datos, se hace antes de entrar en el smart contract o dentro del smart contract? Dentro del smart contract. Se hace dentro del smart contract. Es decir, el que se ha validado por más de X cantidad. Eso es on-chain. Claro, sí. Que de hecho justo ahora nosotros en nuestro trabajo estamos haciendo una cosa justo así. Está tardando mucho, y con pocos test por lo que me cuentan por ahí. Muchos test. Sigamos con los oráculos. Sigamos con los putos oráculos. Pero sí, al final la clave es esa. Al final, todo lo que no son un sistema cerrado dentro, o sea, lo que comentabas tú de las operaciones que se hacen en una blockchain, eso hay un grado de descentralización total, que pues no hay ninguna duda de que las transacciones van a seguir tal y como las reglas de los smart contracts dictan, pero todo lo que sea salir de ese sistema cerrado, ya tienes que jugar con un grado de descentralización o un grado de descentralización que, bueno, pues al final el mercado, como lo quieras llamar, va a ser el que va a dictar si esa solución es realmente buena o suficientemente buena para que sea usada realmente. Vale. Y, por ejemplo, en este caso, parece ser que sí que es suficientemente buena. Sí, o sea, al final el valor es, como dice, ¿no?, Adam Smith, la mano invisible del mercado que gobierna los precios. Y al final es una solución mala. O sea, pero es la que hay. No, digo, me refiero que si un oráculo fuese corrupto, pues su valor sería cero, porque nadie confía en él. Un oráculo es algo que confía y el valor que tiene es que es confiable. Entonces, al final, la solución que se da a implementar este tipo de lógicas de datos off-chain es confiar en una tercera parte, pero que son muchas partes a la vez. Pero ese podría ser un trade-off de lo que es la tecnología. Digamos que es la arista, es una de las aristas en las que... Es uno de los bastiones que están aún por resolver. Que dices tú, vale, ok, al final uno de los puntos muy positivos de blockchain y los smart contracts es la confianza, pero dependes de un tercero para las partes críticas, bueno, no para las partes, sino para parte de la información que no pertenece a la blockchain. O sea, sí, o sea, puede que no sea la solución ideal. Lo ideal sería poder acceder a esas reglas desde código, todo. Pero, o sea, plantead, o sea, es ultra complejo que eso llegue a suceder. O sea, me parece que es una buena solución y no creo que vaya nada mal encaminada para lo que va a ser en un futuro. O sea, no, me parece que a 10 años vista, 50 años vista... 50 años vista puede pasar muchas cosas, ¿eh? Es que la única solución a ello sería, o sea, poder hacer
consultas de datos del mundo real. Y Sí. eso, o sea, No. O sea, es está inviable. claro que eso no es viable. Pero además, yo sí que soy muy optimista en el sentido de este tipo de soluciones con un grado de descentralización grande. Principalmente porque lo bueno que tiene todo este tipo de sistemas, o sea, sistemas con grados de descentralización, es que todos son fiscalizables. O sea, todos puedes corroborar que el evento ha sucedido o no. Entonces, se pueden hacer sistemas, y de hecho se hacen, en los cuales si se introduce un dato falso dentro de un sistema, se puede revertir las consecuencias de ese dato falso, se pueden revertir esas consecuencias. Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas hacen que estos sistemas sean mucho más potentes realmente, yo creo. Y además, hay que pensar, hay que comparar con lo que ya tenemos. Al final, hoy en día, el sistema ya depende de una parte grande, centralizada, que es el gobierno, que también puede ser corrupto, como, bueno, en casi todos los países. Di lo que se te pasa por la cabeza. Sí, o sea, como en todos los países, al final tienes que confiar en el sistema judicial, que puede ser corrupto, el juez puede tener un mal día, puede interpretar algo mal. O sea, ya estamos sujetos a ese tipo de cosas, lo que pasa es que lo tenemos asumido. Los smart contracts vienen a mejorarlo, no es perfecto, pero a mí también yo estoy de acuerdo con Carlos de que el tema de los oráculos con un grado de libertad, de descentralización alto, me parece que es un buen approach y que, en mi opinión, va por ahí el futuro. Sí, va encaminado. Yo no estoy en contra de que haya partes centralizadas. Al final. No, O sea, es que no es eso es otro tema bastante bueno. O sea, un oráculo, o sea, lo que decimos es que estamos hablando de los oráculos siempre y cuando ese dato provenga de una red descentralizada. Sí, pero que no son descentralizadas 100%, de algún sitio saldrá esa información. Claro, pero es como. Pero imagínate que ponemos que viene. O sea, ¿cuántos nodos tiene Ethereum? Ya, bueno, un porrón. ¿Cuántos puede tener? No o sé, sea, no miles, tengo millones. O sea, digamos, también tiene hay un número. Sí, claro. También, o sea, hay un número a partir del cual se puede superar el 50% y pueden pasar cosas. Pero. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Pero O sea, que igual podría pasar con eso. Siempre hay que confiar en ciertas partes, incluso si la gente se siente segura confiando en los gobiernos, podrían incluso surgir que la persona que provee los datos a on-chain sea un estado o un conjunto de estados. Por ejemplo, imagínate ciertas decisiones gubernamentales a nivel de Europa tomadas por nodos y cada nodo del oráculo fuese un país, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, en el caso de los resultados deportivos, podríamos poner que los que introdujeran los resultados deportivos fueran periódicos, imagínate. Que Marca tuviera su nodo, el As tuviera el suyo, la Gazzetta de los Sport otro. Y es un modelo de negocio para. Claro, o sea, al final, pues están solucionando un problema, por lo tanto, habrá un precio que la gente esté dispuesta a pagar. Se le puede recompensar, por ejemplo, a Marca, a Las o a cualquier diario por introducir estos datos a cambio de una comisión. Sí, bueno, que hemos dicho esto un poco a modo de broma, pero que puede ser mi primo Alfredo. O sea. Sí, o sea, puede ser quien sea. Mientras la gente por ejemplo, confíe en él. también hay que crear un sistema, yo creo que es muy importante siempre en este tipo de sistemas donde interviene mucho teoría de juegos, tal, incentivos. Incentivar que las partes no se corrompan. Por ejemplo, si tenemos a Marca, As o cualquier diario deportivo, si tú les estás pagando por dar datos buenos, o sea, no tienen el incentivo de dar un dato malo porque se dejarían de generar ingresos con ello. O sea, a lo mejor lo pueden tener si consiguen. O sea, pero es más difícil. Y también podríamos crear un sistema de incentivos negativos, o sea, el penalizar un comportamiento malicioso. Bueno, y de hecho, esto ya se hace bastante, sobre todo en las redes de tercera generación, que son, por ejemplo, Cardano y Solana. A la gente que intenta validar transacciones maliciosas, se le penaliza con una disminución de su balance, por ejemplo. Pues este tipo de mecanismos también se podrían aplicar a este tipo de sistemas con algún grado de centralización. Sí, que al final se podría securizar de alguna forma que. O sea, como todo no es perfecto. Sí, o sea, no es perfecto en cuanto a centralización, porque pero es una buena solución. Perfecto en cuanto a descentralización solo existe la blockchain. La blockchain dentro de su core, vaya. Pero, bueno, el resto de. El mínimo que necesitamos para operar con este tipo de soluciones,
pues lo marcará cada uno y con lo que se sienta cómodo. Claro, se puede al final descentralizar muchísimo. O sea, por ejemplo, no hace falta, a lo mejor no son 5 diarios, son 200, 300, 400, 500 diarios, que ya es mucho más difícil que se corrompan 200 y pico diarios. Aparte, se podrían hacer mecanismos, como has dicho, de incentivos positivos y negativos. Incluso se podrían hacer, como has dicho, también mecanismos de reversión de consecuencias. Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo contigo de que no es ideal. Me parece que es una buena solución si se hace bien. Y yo personalmente no tengo nada... O sea, no sé si queréis poner más ejemplos de otro tipo de oráculos así interesantes. No, yo creo que... Pues nada, yo creo que es momento de empezar con la sección de noticias. Así que, si quieres empezar tú, Aitor. Claro, nada. La noticia que me llamó la atención digamos, de esta franja de 2 semanas es básicamente que el Banco Central de la India quiere lanzar su prototipo de divisa centralizada, en este caso, porque la quiere lanzar el banco, la Reserva de Fondos de la India. Y nada, en mi opinión es terrible, porque junta lo peor de la blockchain con lo peor del dinero físico. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, yo como conozco bastante vuestra opinión al respecto de las CBDC, que son las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, yo he de decir que, bueno, hay una parte que sí me gusta de las CBDCs y es la capacidad de crear sistemas automatizados, igual que existe dentro de la blockchain. Pero es verdad que comparto con vosotros que me parece peligroso el acceso a tanta información que tienen que tener estos sistemas para generar, o sea, sí, para poder tener todo el potencial que tienen los sistemas blockchain, pero también veo un poco esa parte de la potencia que tiene la blockchain, creo que la comparto con las CBDCs. Hablándolo con Gaby, él me comentaba que además me hizo la cabeza que si esto llegase a la realidad y fuese algo generalizado, un banco podría implantarte una regla que dijese: si tienes tu dinero 2 años sin moverse, te lo quito. Sí, o sea, y eso, vamos, me hizo la cabeza. Al final, los sistemas blockchain permiten que un conjunto de reglas se cumplan. Sí. Ahora, ¿qué reglas son a ellas? O sea, eso es el matiz. No porque sea blockchain, tiene unos buenos principios que pueden ser muy convenientes a la sociedad. Es agnóstico en cuanto a principios. Pueden ser buenos o malos. O sea, es decir, se podía programar dinero que fuese igual o peor que el que tenemos actualmente. Claro. Es decir, nosotros, como ya dijimos en el... De hecho, hay tokens que son iguales o peor. Dogecoin. O sea, tú de un Dogecoin, por favor. O sea, si estás a favor de Dogecoin... O sea, escucha más capítulos de este podcast. ¿Estás en contra de Elon Musk? Estoy en contra de esa. A ver, no digo que yo, si fuese Elon Musk, no lo hiciese, pero a mí no me gusta. Enfágate. Eso, a mí no me gusta. Ahora, por ejemplo, es verdad que sí, con los CBDCs, que son, como ha dicho Carlos, las monedas emitidas por un banco de forma digital, un banco central, claro. Esto te permitirían a los bancos centrales que ya tienen el control sobre el dinero darle más control aún. Por ejemplo, una de las reglas que ya se comentaba con la Agenda 2030, por ejemplo, que el tema de banco, o sea, dicho por gente del Banco Central Europeo, que veían interesante esa regla concretamente. No es que me la esté inventando yo, que es que ellos veían interesante implementar, por ejemplo, la regla de que si una persona tenía un dinero durante más de 5 años, pues se le quitara para fomentar el consumo, porque en su filosofía política económica creen que es lo correcto. Esa regla es una de ellas, pero también, como ha dicho Carlos, ya no solo es el conjunto de reglas que pueden ser más perjudiciales, sino el control, o sea, el acceso a esa información que, en mi opinión, no deben tener por ser un gobierno. Exacto, sí. Como comentabas bueno, estoy hablando un montón del capítulo anterior, sí, pero... Para que lo vea la gente, referencias. Aquí si estáis en YouTube, aquí tenéis creo que es así, ¿no? Aquí tenéis un enlace a... Sí, al final todos somos youtubers, ¿eh? Sí. Pero bueno... Yo he estudiado y para ser youtuber, tío. Bueno, si vivimos de esto, ¿qué importa? No pasa nada. Pues eso. En el capítulo anterior hablaba de la importancia de la tokenización para que los sistemas blockchain tuvieran acceso a la información y se pudiera intercambiar tokens, que al final eran elementos del mundo normal, que representados en la blockchain, ¿no? Pues si estos tokens tuvieran que estar en el sistema de los bancos centrales, de las CBDCs, tendrían también el control sobre estos elementos y yo sinceramente creo que esto puede ser bastante peligroso porque, bueno, cualquier
poder está sujeto a corrupción y, bueno, pues el poder absoluto corrompe absolutamente. Está claro. Claro. Yo sobre esto os lanzo una pregunta muy rápida. ¿Creéis que debe haber dinero que no sea un criptoactivo? Quiero decir, ¿se debe mantener el dinero en papel? Buena pregunta, ¿eh? O sea, yo no... Partiendo de no dar más poder a una entidad como un banco central. O sea, yo no creo... O sea, que... O sea, no creo que debamos elegir la moneda que se usa y que sea libremente en lo que la sociedad decida. Y, por ejemplo, podría ser... O sea, yo creo que tiene que ser algo limitado y con unas buenas condiciones para ser dinero, como el oro lo era, aunque Bitcoin es mejor que el oro por determinadas condiciones que ya hablamos en el capítulo anterior. Pero también se podría hacer dinero en papel respaldado por Bitcoin. O sea, lo que queremos, yo por lo menos lo que pienso es que el dinero tiene que tener las condiciones de ser limitado y lo que ya hemos hablado, fácil de intercambiar, no sujeto a un control, etcétera. Claro, pero al final tú lo que dices es ligar de nuevo el dinero a algo. A día de hoy el dinero no está ligado a nada, ¿eh? Por eso el dinero es papel mojado. Claro. Sí, o sea, yo creo 100% que el dinero hay que respaldarlo a algo. O sea, podría ser respaldado con el oro. O sea, hace 100 años estaba respaldado por oro. Y menos, ¿eh? Sí, incluso hace menos. Fue antes, sí. Pero bueno, la cuestión es que en mi opinión ese era mejor dinero. Pero estaba sujeto a control. Por ejemplo, en la antigua Roma, con las monedas que tenían, que eran de oro, les ponían un nombre. No, ahora mismo no sé los nombres que tenían, pero a lo mejor una moneda, llamémosla X, eran 5 gramos de oro. Y en periodo de guerras cogían y decían, vale, entregan todas las monedas, le quitaban peso, y decían, vale, esto sigue siendo la misma moneda, la moneda X, pero ahora tenía 3,5 gramos de oro. O sea, por eso en los comercios tenían básculas, porque había gente muy fina que raspaba un poquito la moneda. Claro, eso, y aparte, pero claro, eso era de forma te hablo de chanchullera, ¿no? Pero también lo hacían los propios estados, claro. Y al final, lo que yo creo que sobre todo no tiene que tener el poder una entidad. O sea, no el Estado porque sea el Estado, sino porque no puede tenerlo alguien, como ha dicho, porque se va a corromper. Vale. Y esto es rizando un poco más el rizo. ¿Qué pensáis de que un Estado acumule la mayor parte no, es que no quiero utilizar la palabra capital. La mayor parte de los activos de una divisa de carácter de reserva de valor, como puede ser Bitcoin? Es decir, que un Estado, todo su ahorro fuese Bitcoin. O que no, o que simplemente esté como haciendo compras más o menos grandes. O sea, de Bitcoin, ¿no? Me parece... Pero entiendo que con el objetivo de estabilizar su moneda o darle valor a su moneda o de simplemente adquirir el control de Bitcoin. Sí, a mí me parece bueno, eso es un matiz importante que el dueño del 100% de Bitcoin no tiene ningún derecho sobre Bitcoin. No, por mucho que tengas el 90% del Bitcoin, o sea, tienes poder en cuanto tienes el 90% del Bitcoin. Sí, igual que el dinero hoy en día, pero no sobre la moneda. Claro, entonces no tienes ninguna ventaja especial. Pues bueno, tienes el 90% de Bitcoin, puedes transferir con ello todo lo que quieras, pero no tienes ninguna ventaja respecto al usuario que tiene medio Bitcoin. O sea, mi opinión concreta sobre que los estados, o sea, como tú has dicho, los estados, compren criptoactivos es que no deben hacerlo porque ese dinero sale de cobrar impuestos a la población de forma ilegítima, en mi opinión. Entonces, solo por ese carácter ya no, porque no lo veo correcto. Ahora, ya puestos a que vivimos en ese sistema y tienes que elegir entre comprar Bitcoin como ahorro o comprar otro, me parece que de una forma bien calculada, con un buen cálculo de riesgos y tal, me parece que puede ser una buena inversión. Me gusta mucho esta noticia, ¿eh? O sea, la verdad que yo creo que es de las mejores noticias que han saltado en estas 2 semanas. Y ahora voy a empezar voy a dar mi noticia, que también creo que es muy interesante. No sé si recuerdas, aproximadamente hace un año, que te hablé de un proyecto que era, la cripto se llama Rose, pero el proyecto es Oasis Network, sí, que me parecía súper interesante porque a nivel tecnológico era súper chulo. Yo es verdad que en ese momento aún no sabía tanto de blockchain como sé ahora, aunque tampoco soy el mayor experto del mundo,
Pero... Yo se considero un experto. Pero... Bravo de humilde. Pero digamos que era una blockchain que pretendía hacer como mucho protección, o sea, poder computar datos sin realmente conocer los datos de forma anónima. O sea, era un proyecto muy interesante a nivel tecnológico y que tenía mucho que ver con la identidad digital, la privacidad de los datos, algo que va bastante en la línea de lo que se promueve en la comunidad cripto. Y bueno, pues esta moneda que, como todo, hubo mucho FOMO hace un año en el bull market, en Navidad, por ahí, que se fue a la luna en precio. Ahora está bastante baja, no sé cuánto está, me da igual el precio. Pero me parece un proyecto súper interesante. Pues ha anunciado que se asocia con Equifax para montar un proyecto de KIC, o sea, de identidad digital basada en KIC. O sea, ¿qué opináis de esto? Porque a mí me parece súper interesante. A mí sí, a mí me gusta mucho porque, bueno, uno de los puntos interesantes de la blockchain es, bueno, como ya he dicho 7 veces en el podcast, es la automatización. Chico, automatización te vamos a llamar. Sí. Palabra de la semana. Es la automatización para mí. Y se requerirá automatizar muchos procesos que no sean necesariamente anónimos. Por ejemplo, tú cuando vas a pedir una hipoteca dentro de un banco, es muy importante el vínculo personal de esa hipoteca con realmente la persona que está detrás de ese préstamo. Entonces, hay muchos procesos que la hipoteca es uno que se me ocurre porque... Sí, pero a mí me parece que es de los mejores ejemplos que puede dar. Entonces, realmente están muy vinculados a una persona ese tipo de procesos y entonces se necesita de elementos de este tipo como de identidad digital para crear este tipo, para automatizar estos procesos. Digamos que sería también un poco, bastante relacionado, sería como un oráculo, porque ahora mismo podemos tener, definir reglas on-chain, pero imagínate que justo el caso que te has dicho, que quieres pedir una hipoteca o un préstamo, lo que sea, on-chain. Digamos que si no podemos vincular la responsabilidad sobre ese préstamo a tu persona, o sea, si tú en algún momento dejas de pagarlo, no tendrías responsabilidad ni si te podía hacer nada a nivel judicial, ni podías ir a la cárcel, porque no es anónima la blockchain. Entonces, yo creo que no para todo tiene que estar identificado, pero hay ciertas cosas que si queremos hacer on-chain para mejorar la automatización y poder hacer ciertas cosas mejor, en mi opinión, sí debe haber. O sea, me parece que es súper necesario el tema de la identidad digital. Y sobre todo, por ejemplo, en este caso, hilándolo un poco con algo que comentaba Carlos antes en relación al tema de apuestas, tener una identidad digital on-chain que te permita delimitar, entre comillas, quién puede y quién no puede apostar. Que sé. Claro, ¿Quién apuesta niños de 3 años? Claro, eso, el proveedor de identidad digital sería Oasis con el proyecto que va a montar. Entonces, digamos que sería el que tú cuando quieras, por ejemplo, vamos a ver las apuestas, que solo puedan entrar niños de más de 18 años, o sea, no tendría que tener yo ese dato, le pregunto a Oasis, oye, ¿esta persona puede? O sea, ¿cumple con estas reglas que yo te especifico? Y tú me dices sí o no. Tengo que saber nada más. Claro, habría que ver cómo está vinculado ese dato y a qué. Si, por ejemplo, a lo mejor está vinculado a tu wallet o lo que sea. Podría ser un NFT no pues, transferible NFT o algo así. Y que simplemente eso, introduciendo tu wallet, eso le diga a la plataforma X, oye, válido o no válido. No es tanto la complejidad técnica a nivel de smart contract de desarrollo, porque es tan fácil como hacer un NFT, no transferible. Es más por la confianza, en quién depositas la confianza de esa gestión de los datos. Tío. Esa identidad. Claro, Oasis viene mucho por los datos, porque es una blockchain que permite, por ejemplo, tokenizar tus datos. Es decir, imagínate que eres Facebook y quieres ponerme un anuncio. O sea, a lo mejor tú necesitas, para ponerme ese anuncio de la forma más certera, conocer mi edad, dónde vivo y tal. A lo mejor no es la mejor solución que Facebook tenga mis datos. No, desde luego que no. O sea, puede que la mejor solución sea, oye, que Facebook le dé el algoritmo a estas personas, a Oasis Network, y la lógica de qué anuncio sale se computa ahí con mis datos y yo pueda decir, vale, pues ahora este algoritmo lo puedo ejecutar. Facebook tiene acceso a estos datos. Ahora ya se los quito. Y en ningún momento solo ha tenido acceso a poder computarlo
pero no accede a Sí. tenerlos y poseerlos. O sea, que es súper interesante. Lectura, pero no copiar. Por ejemplo, otro caso muy necesario para KIC, tema de titulaciones on-chain. O sea, tú puedes hacer una carrera. Muy buena. Buah, eso es muy buena. Esa es muy buena. Me gusta. Porque Además, todavía me deben mi título. Ya, llevo un año esperándolo. No, además, como proyecto, titulaciones on-chain. Eso No, ya existe, ¿eh? ¿Existe? No lo he inventado yo. Ah. Pero, claro, existen. De hecho, te la puedes poner en LinkedIn. No sé si realmente tienen validez. O sea, creo que LinkedIn no lo verifican por blockchain, pero ya hay como que te dan certificados en blockchain como NFTs, no Anda. transferibles. Porque deben ser no transferibles, pero deben ser no transferibles asociados a otro NFT. Digamos, es ¿Qué decir, es tu identidad? que es tu identidad, porque, claro, o sea, si te paso las claves privadas no tienen ni las tuyas, ¿sabes? Pero eso es. Entonces, Qué guapo. es el caso, por ejemplo, yo quiero vincular que Aitor tiene tal estudio, tal título, no lo quiero vincular a una adres. O sea, a lo mejor es una adres porque es la forma que funciona la blockchain, pero esa adres está vinculada a algo que te identifica. Entonces, creo que permite hacer ese tipo de cosas on-chain que no se puede. Es algo que ya te comento muchas veces. Yo creo que para que la blockchain triunfe debe dejar de estar vinculada a adres y empezar a hablar de cosas humanas. O sea, yo creo que tiene que seguir estando por adres porque al final es cómo funcionan las matemáticas que lo sustentan, pero O muy adres, relacionado con esto de... o adres mascaradas, ¿eh? O sea, sí, o sea, al final es crear una capa por encima. Sí. Igual que las IPs en internet. O sea, ya, por ejemplo, está, porque tenga curiosidad, Ethereum Names Domains, o sea, NS. NS, sí. SNS, que tú puedes comprar un dominio de Ethereum y cuando alguien, por ejemplo, en MetaMask escribe ese dominio, te llega a ti Aparece, sí. y puedes vincularte. O sea, está súper interesante y yo creo que es una pata fundamental para poder desarrollar ciertas cosas. On blockchain, o sea, es otra de las piezas que falta para poder desarrollar mejores soluciones. Así que esta es la noticia que tengo que aportar yo esta semana. Guay, mola. Genial. Pues nada, yo voy a explicar la mía. Que básicamente es que el Banco de Santander en Reino Unido ha anunciado que va a limitar la retirada de dinero a exchanges de venta de criptomonedas de 3.000 libras mensuales. Y nada, simplemente quería comentar esto porque me parecía curioso que pues simplemente que es una prueba más de la posible limitación que tenemos con la gestión de nuestro dinero. Regulación en este mal. sentido. Esa es una regulación mal. Claro, pero es justo por lo que decimos de cuando tú tienes dinero en el banco, lo que dijimos en el capítulo anterior. Para las cosas normales, generalmente no pasa nada porque se mantiene el orden social. Pero si quieren, pueden limitarte. O sea, no es tu dinero. Cuando tú lo depositas en el banco, no es tu dinero. No. Lo tiene el banco y el banco pone que te debe tanto. Claro. Y si se mantiene todo normal, se sustenta el sistema. Pero es... En el banco, además del banco, el banco no deja de ser números en una base de datos. Un banco no deja de ser números en una base de datos. Sí, sí. O sea, mejor o peor protegida, vamos. pero es eso. Y al final te pueden limitar ese tipo de cosas. Entonces al final es not your keys, not your cryptos. O Sí. como has dicho tú antes. Sí, not your keys, not your money. Exactamente. Que es, pues eso, que no es tu dinero. O sea, que bueno, es tu dinero, pero no lo puedes retirar Claro. y igual no puedes hacer nada. O sea, sí, y que es dinero que tú depositas en un banco, que además te obligan a tenerlo en un banco, porque o sea, tú en España por lo menos no puedes tener más de X cantidad. Por eso Entonces, DEX mejor que CEX. También, ¿eh? Por eso Sí, mejor también. es mejor Sí, sí, los o sea, exchanges al final es- descentralizados porque... Sí, totalmente de acuerdo, que ahora pasaremos a la siguiente noticia, porque Sí, o sea, bueno. después hablaremos de eso. Sí, bueno, yo creo que podemos pasar ya, ¿no? Sí, Incluso. o sea, al final, sí, eso. O sea, para que veáis que para determinadas circunstancias, o sea, no hace falta estar en un país que está tan pasando por problemas tan grandes como, por ejemplo, en Argentina o Venezuela, sino que en Reino Unido. En Reino Unido, que dentro de lo que cabe es un país desarrollado y de primer sí, mundo. bueno, y al final la excusa viene por lo de siempre, que para proteger a los usuarios De nadie. Claro. de las criptomonedas. Pero Claro. bueno, Sí. Que viene el lobo. que bien luego. O sea, al final ellos también están temiendo. Están temiendo porque su sector se puede venir bastante abajo. Antes de que des tu noticia, voy a dar yo un bonus hablando de claro. eso. Sí. En los últimos días, las criptomonedas han dejado de ser una de las 10 causas que ha preocupado a los Estados Unidos. ¿Eso? Ah, curioso. Ah, Sí. pues mira, No, mira, me sorprende. es interesante. Hay, Hay otros problemas ahora más grandes, ¿verdad? un montón de ellas relacionadas con Ucrania, inflación.
Sí, a ver, es verdad que estamos ahora mismo incluso el Copiz está por encima. En bear market la gente pues... Sí, a ver, también luego las empresas estadounidenses también han caído casi tanto como Bitcoin, o sea que... Al final es la gente, como por eso hacemos este podcast, porque estaba muy interesada, solo sabemos que solo hay gente que habla de... Más que de la tecnología y potencial, habla... Más de cripto que de blockchain. Exactamente, más de trading, precios, tal, pero no entran a por qué esto es un negocio, por qué esto soluciona problemas, por qué esto tiene valor. Y ese es un problema para mí, el pensar en cripto como trading y no pensar como cripto como tecnología. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, sí, me parece curioso lo que ha hecho este banco, pero bueno, yo creo que podemos pasar ya a tu siguiente noticia, ¿no? Sí, esta noticia no la teníamos pensada dar porque teníamos solo planeado 3. La cuestión es que esta tarde estábamos, Carlos y yo, trabajando todavía, bueno, tú también, pero no estábamos juntos, y mientras estábamos en una reunión hemos visto una de las noticias... Probablemente no sé si del año, pero sí, de los últimos 2 meses yo creo la más importante que hemos tenido. Todo se reporta ayer o antes de ayer que Binance, o sea, bueno, hay un exchange, para que no lo conozcas, se llama FTX, que es el tercer exchange centralizado del mundo en cuanto a volumen. O sea, en volumen que mueve de criptos es el tercero más grande del mundo. O sea, muy potente. Para sorpresa de mucha gente, ayer Binance liquidó su posición de $500 millones en criptos del token que tenía esta gente que se llama FTT. Buen timing, también te digo. Sí. Y bueno. El tema es, lo vendieron todo, entonces, claro, estaba el CEO de FTX diciendo por Twitter, que al final en Twitter se está pasando todo. Ya, o sea, es que pasa todo en Twitter. Twitter cripto es maravilloso. Sí. Es como todo el mundo, o sea, desde nosotros hablando en Twitter a Vitalik y Elon Musk pegándose a palos. Sí. O sea, es maravilloso Twitter. ¿Vitalik se mudará a Mastodon? Entonces eso, todo quedaba allí, el CEO de FTX estaba hablando por Twitter como que quería cargarse a la competencia, Binance, por eso habían liquidado, pero que no se preocupasen sus clientes, que no estaba pasando nada, que solo era que Binance, como son competencia, es otro exchange, quería cargarse FTX. Básicamente a través de hundir el token de FTX. Claro, o sea, si en un mercado tú entras con 500 millones a venderlo de golpe... Lo bajas, lo hundes. Lo hundió. La cuestión es que durante el día de hoy la noticia ha sido aún mejor. Y es que después de que CZ, CEO de Binance, ayer estuviste hablando de FTX, de que liquidaban su posición porque no confiaban, etcétera, y el CEO de FTX traguease por Twitter, hoy se ha anunciado que Binance adquiere FTX. O sea... Sí, bueno, le ha hecho una oferta de compra. Oferta de compra, pero que se la ha pedido el CEO de FTX. Ha sido FTX el que ha ido a Binance a decir, cómprame por favor porque no tenemos liquidez para pagar a nuestros clientes, o sea, para que nuestros clientes no puedan sacar su cripto. De hecho, esta mañana ya había leído, bueno, a mediodía, que en FTX habían bloqueado la retirada de efectivo, que es como, cuando ya pasa eso, prepárate porque... Prepárate porque te vas a quedar sin él. Prepárate porque ya no tienes dinero. Pero si eso sucede... Y antes nos quejábamos de que el Santander no te dejara comprar criptos. Claro, es por lo que ha dicho Aitor. No es un DEX, es un CEX. Es decir, es un exchange centralizado. O sea, tú cuando depositas tus criptos en un exchange centralizado, ojo. De hecho, los CEX son mucho más peligrosos que un banco incluso. Sí, o sea, sí, porque creo que un CEX no tiene prácticamente regulación. No, básicamente son empresas normales. Bueno, por ejemplo, Binance en España ya, no sé si ya o está a punto de ser banco, pero muchos CEX no tienen licencia de banco, lo cual no te cubre ni los $100.000 primeros que sí que te cubre cualquier banco, por ejemplo. Es decir, lo que decíamos, los bancos al final... O sea, no son perfectos, pero se puede mantener un orden con tener los bancos. Y yo también estoy de acuerdo con Carlos de que los exchanges centralizados son peores incluso que tenerlo en un banco. Entonces, aquí es un ejemplo más de que si tú no tienes tus criptos, tus claves para acceder a tu dinero, si tú lo depositas en un exchange centralizado, al final pierdes todas las ventajas de tener las cripto. O sea, es exactamente lo mismo que un banco en ese aspecto, solo que sin siquiera tener... Es un banco un poco más libre, que puede hacer un poco más lo que quiere. Sí, más libre, y como es más libre, con tu dinero haces lo que le da la gana. Totalmente. Entonces,
no es tu dinero. O sea, tú confías en una tercera persona que sí que puedes hacer cambios y que... Claro, Que le puedes meter más dinero. exactamente. Pero, vamos, mi opinión es que recomiendo a la gente que use DEX y si tienes que utilizar CEX pues en algún momento... A todo esto, creo que no sé si hemos definido DEX y CEX. Sí, o sea, hemos dicho, ¿Exchange centralizado o exchange descentralizado? DEX es un exchange centralizado, es decir, que o sea, que la transacción, los cambios de los exchanges, los cambios entre monedas, se realizan confiando en una parte central que te hace el cambio y tú confías en ellos porque ellos lo tienen. Ahora, y un DEX se hace on-chain, es decir, no tienes que confiar en nadie, confías en un smart contract, en una blockchain. Cuando tú depositas tanto, en la propia blockchain te devuelve la cantidad y siempre son tuyas y no hay riesgo de que pasen este tipo de cosas, porque nunca dejas de poseer las criptos. Entonces, eso es eso. Sí, la diferencia que quería dejarla clara. Sí. Entonces, eso. Yo recomendaría a todo el mundo que use CEX y si usáis algún CEX, que sea de forma puntual, hacéis el cambio y retiráis. Y nunca tengáis todo en una misma wallet, o en un mismo CEX o en un mismo DEX. Por supuesto, o sea, al final con la cripto también tiene muchas ventajas. También hay que tener responsabilidad personal sobre ello, porque cuando te dan más libertad, también tienes que tener más responsabilidad. Y consejo número 2, nunca guardéis vuestras claves en GitHub. Sí. Así que bueno, que también sería otra noticia. Esa era otra noticia, pero bueno, la resumo rapidito así. Sí, rápido, porque básicamente hubo un protocolo DeFi, creo era. Gala, un protocolo de videojuegos blockchain que básicamente tenían una cartera donde tenían un montón de dinero depositado ahí y se dejaron en el código que tenían público la clave privada de esa wallet. Sí. Y robaron 972.000 millones de dólares. Pero, o sea, cuando yo vi eso dije, Dios, ya está, han tumbado el token. Lo curioso, lo guapo de eso es que, o sea, lo generaron, el fallo estaba en la Binance Smart Chain. Entonces, lo que hizo el hacker, el tío que se encontró la clave, ¿sabes? O sea, más suerte que hacker. Pero el tío que se lo encontró cogió ese dinero totalmente, o sea, esas cripto súper rápido, las pasó se fue a PancakeSwap. Que es un exchange descentralizado. Es un exchange descentralizado, es un DEX. Y, o sea, al final los exchanges descentralizados funcionan con una pool de liquidez entre pares, tal. Vació las pools de Binance y ya está. Vació todas las pools que pudo, pero por mucho que tuvieses 972.000 millones de dólares que habían minteado, no tenía para sacarlo a otro activo. Claro. Entonces... ¿Pero cuánto sacó? No, sinceramente no sé cuánto sacó, pero... Era 2 millones, o 20 millones. Es que me suena me suena a 2. Algo así poco. Eran millones, pero no. Pero que no importa, que me lo hacen a mí, ¿eh? Sí, o sea... Vamos, ponte una fiesta. Sí, pero claro, no son 972.000 millones. El pavo, yo me imagino. Imagínate un tío que estuviese mirándose eso por casualidad. Podríamos ser nosotros. Sí, podríamos ser nosotros investigando ese protocolo. Y dice, oye, ¿y esta clave aquí hardcodeada? ¿Sabes? En plan, bueno, voy a probar. Y de repente dice, ¿es una puta broma o tengo acceso a 972.000 millones de dólares? Ahí lo inteligente habría sido ir sacando de poco a poco. No, porque en el momento que lo sacas... Porque era un proceso mucho más complicado, en verdad. Sí, pero bueno. O sea, y en el momento que haces una cosa de estas, o sea, es público, ¿sabes? O sea, no... Sí, pero bueno. Queda registro y se va a ver y lo iban a cancelar en instantáneo. De hecho, intervinieron la red de... Bueno, el protocolo de Gala en Binance Smart Chain lo intervinieron y hicieron como que no tuviese validez el token, han creado otro token, etcétera, etcétera. O sea, lo están intentando solventar para que la gente no pierda. De hecho, no sé si lo voy a mirar exactamente, pero no ha caído mucho el precio del token. O sea, para la locura que sacaron. No me suena que hubiese un Terra 2. No fue un Terra 2. No. O sea, sí, cayó como un 30%, sí, bueno. 40%, que sí que es bastante, pero no se ha ido a cero. Sí, que un 30% en criptos. No. O sea, que lo mismo ya se hubiese ido así. Es una mañana un poco ajetreada. Y bueno, yo creo que estamos, ¿no? Yo creo que estamos por finalizar el podcast. Muy interesante. ¿Algún off-topic que queráis meter? Porque miren Porque eres el de los off-topics. Espero que alguna noticia, que podamos hacer alguna noticia diciendo han atrapado al fundador de Luna, de Terra. Sí, que está fugado. Está fugado de la justicia. Dicen que está por Europa. Bueno. Bien. Hombre, a ver, normal. Ese que me lo pillen por la calle. No, a ver si lo reconocen. Sí, a ver, no sé, la verdad que no estoy muy informado sobre ese caso. O sea, no sé cuánto dinero tiene, es ultramillonario, pero tendrá todo en cripto, ¿no?
Supongo, no sé. La verdad es que... Ahí hubo, Lo digo, me lo cruzo ahí en un cajero cripto. Ahí hubo un montón de millones en Bitcoin que... Sí, y aparte, bueno, que ya era rico absolutamente. Sí, pero quiero decir que hubo un momento en el que el tío dijo que utilizó la liquidez que tenía en Bitcoin para los Bitcoin que tenían para aportar liquidez a Terra y que luego se hizo una auditoría y que ahí faltaban como 400 millones de dólares en Bitcoin. Puede ser, no, eso no lo tengo claro, pero seguro que no. Mal no vive. Mal no vive, o sea, mejor está un poco más nervioso porque está la policía, la Interpol detrás de él. Pero mal no vive. Pero seguro que no se lo pasa mal. Así que nada, yo creo que damos finalizado el podcast. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Pues nada, ha sido un placer. Ha sido un placer. Hasta la próxima.